cada uno de mis hermanos que están aquí. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Amén. 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 Damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, por tu amor y tu misericordia, Padre, porque tú has permitido, Padre, que esté una vez más, Padre Santo, ante ti, Padre. Y te doy gracias, Padre, porque a pesar de todo, Padre, tú sigues siendo fiel, Padre. En esta mañana, Padre, recibe toda gloria, recibe toda honra, Padre. Gracias te doy, Padre Santo. Te pido que tomes el control de esta atmósfera, Padre, la hagas tuya, Señor, y seas tú hablando a tu pueblo, Señor, ministrando a tus hijos, Señor. No soy nada, Padre Santo, sin ti. Reclamo tu sangre preciosa, poderosa, cubriendo de la cabeza a la planta de los pies, cubriendo, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, cada una de las casas, Señor, donde cada uno de tus hijos se encuentran, Padre. Seas tú, Señor, ayudándonos en este tiempo, Padre. Danos revelación, discernimiento, entendimiento en tu bella palabra, Padre, en este tiempo. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad y tus bondades. Declaro, Padre Santo, tu sangre preciosa, Padre. Declaro, Padre Santo, que tú estás, Padre Santo, dándonos de sabiduría e inteligencia, Padre, para poder entender tu bendita palabra en esta mañana. Gracias te doy la bienvenida, mi amado Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando el control en mis 5 sentidos, seas tú hablando, pasando carbón encendido por mi boca, porque no soy nada sin ti. Soy solamente tu sierva, tu vasija, Padre. Úsame conforme a tu perfecta y divina voluntad en este tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre. Te lo pedimos de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones. Más que Dios nos bendiga cada una por nombre. Voy a poner acá esto, ok. Bendiciones, bienvenida. Hermana, cada una de las hermanas. Hermana Miriam, hermana Vanessa, hermana Joana, hermana Beatriz. Que Dios me las bendiga a cada una por nombre. Vamos a empezar. Creo que el día martes hicimos de leer Mateo 13. Estábamos hablando acerca de nuestra hermana Mesías. Creo que no acabamos de explicar todo, pero acabamos de leer la palabra. Y estábamos hablando acerca de las parábolas del sembrador, la parábola del trigo y de la maleza, de la semilla de mostaza y otras más. Pero vamos a empezar ahora en Mateo 14 y vamos a ver si nos da el tiempo para poder explicar cada una de estos temas. Amén. Esta es la palabra. Voy a poner mis lentes en esta mañana. Bienvenidos a cada uno por nombre. Bendiciones. Mire este mensaje que está ahí. Bendiciones, hermana Joana. Mire que se quiere reconciliar, dice el Señor. También, Señor. Escuché, me estaba diciendo algo, hermana Joana. Amén. Amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno y Él es fiel. Amén. Bueno, vamos a empezar la enseñanza. Si usted tiene el libro de Mateo, vamos a estar en el capítulo de Mateo 14, del 1 al 12, vamos a leer, amén. El Señor Dios Todopoderoso se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, le dijo a sus consejeros: este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de entre los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa, Herodías, ex esposa de Filipo, el hermano de Herodes. Santo. Juan venía diciendo a Herodes: esto contra la ley de Dios, que te cases con ella.
Herodes quería matar a Juan, pero temía que su produjera disturbio por toda la gente que creía en Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo: quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así que decapitaron a Juan en la prisión, trajeron su cabeza en una bandeja, se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Santa. Creo que este es uno de los eventos más fuertes y la manifestación del mismo diseño de hace mucho tiempo. En la Biblia se ve mucho de esto. Quiero leer primero los primeros libros que están aquí, Marcos y Lucas, que se trata de lo mismo, pero están en diferentes libros. Vamos a ir a Marcos para después explicar. Marcos 6, del 14 al 29. Del 14 al 29 dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Déjenme ponerle ahí. Vamos a estar en estos dos libros por ahora. Marcos 6, 14 al 29 dice la palabra de nuestro amado Dios. El rey Herodes Antipas pronto oyó hablar de Jesús porque todos los hablaban de él. Algunos decían: este debe ser Juan el Bautista, que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejante milagros. Otros decían: es Elías. Incluso otros afirmaban: es un profeta como los grandes profetas del pasado. Cuando Herodes oyó hablar de Jesús, dijo: Juan, el hombre que yo decapité, ¿ha regresado de los muertos? Pues Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan para acelerar un favor de Herodías. Él se casó con ella a pesar de que era esposa de su hermano Felipo. Juan le había estado diciendo a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y quería matarlo, pero sin el visto bueno de Herodes, ella no podía hacer nada. Porque Herodes respetaba a Juan y lo protegía porque sabía que era un hombre bueno y santo. Herodes se inquietaba mucho siempre que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente Herodías tuvo su oportunidad en el cumpleaños de Herodes, el día una fiesta para los altos funcionarios del gobierno, los oficiales del ejército y las ciudades prominentes de Galilea. Luego la hija del rey, también llamada Herodías, entró y bailó una danza que agradó mucho a Herodes y a sus invitados. Pídeme lo que quieras, le dijo el rey a la muchacha, y te daré. Incluso juró de darte cualquier cosa que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué debo pedir? Su madre le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que la muchacha regresó deprisa y le dijo al rey: quiero ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Entonces el rey se arrepintió profundamente de lo que había dicho, pero debido a los juramentos que había hecho delante de sus invitados, no le podía negar lo que había pedido. Así que envió de inmediatamente a un verdugo a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan. Luego se la trajera el soldado decapitado a Juan en la prisión. Trajo su cabeza en una bandeja y la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar el cuerpo y lo pusieron en la tumba. Santo. Creo que Lucas está un poco más pequeño. Vamos a leer. Hay un poco de diferencia, pero está casi iguales. Está lo mismo. Me son igual porque escucho lo mismo, pero vamos a ir a Lucas del 7 al 9. Dice: cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó
hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que era Jesús, era Elías o algún otro profeta levantado entre los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes. Así que ¿quién es este hombre de quien oiga tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Amén, aleluya. Esta historia es muy fuerte porque se trata del profeta Juan el Bautista, quien vino a abrir el camino para nuestro amado Mesías. Y se trata del odio. Yo lo veo del odio a los profetas, y se cumple mucho de la palabra que hay aquí en la Biblia, pero vamos a leer. Aquí está viendo, porque este evento, Herodes está viendo a Jesús y piensa que es Juan el Bautista, pero no es, porque ahí está explicando que él ya le hizo no creo que pueda repetir tantas veces esa palabra, y dice, no, pero yo acabo de hacer esto y todo eso, pero en sí aquí está explicando que Juan el Bautista no aceptaba el matrimonio de Herodes con Herodías, que era la esposa de su hermano. Estaba en un adulterio, estaban haciendo cosas que no tenían que haber hecho. Y creo que Juan el Bautista era el único que le decía la verdad. Y dice que llegó a odiarle Herodías. Le llegó a odiar por haberle dicho la verdad y haberle dicho que está en pecado, porque está en pecado. Realmente todas estas acciones de esta mujer estaban malas. ¿Cómo se va a meter con su hermano y después con su otro hermano y se va a casar con su hermano? O sea, la niña para él era su tío y ella era su sobrina. Y todo estaba como en familia, pero eso no era bueno, y creo que por eso recibió. Pero dice aquí, da un énfasis, creo que en el segundo y en el tercero, que Herodes tenía como respeto. Sí, odiaba por lo que le decía la verdad, pero él sentía, porque él decía que él era un hombre santo, que era un hombre justo y santo, sabía quién era. Pero la mujer no tenía había odio. Dice que creció odio desde allí contra Juan el Bautista. Y que en la primera, en Mateo, está hablando que por la esposa mandó a arrestar a Juan el Bautista. Y después en el cumpleaños dice que por la muchacha, por la hija de Herodías, Salomé, creo que se llama, Salomé, le pide un deseo, porque ella dice que bailó muy bien, que danzó ahí, que le gustó la danza, y que le diga qué es lo que ella desea. Y dice aquí que ella pidió, pero en Marcos explica que la muchacha fue a preguntarle a su mamá qué quieres que pida. Y su mamá le dijo lo que tiene que pedir, y le fue a pedir, y dice que se arrepintió Herodes de haberle dicho eso, porque ya saben que le pidió su cabeza de Juan el Bautista. Si ustedes pueden ver, aquí hay un reflejo de lo que pasó ¿cómo se llama? En Reyes pasó algo así también. Es ese mismo espíritu, el espíritu de Jezabel. Odiaba a los profetas. Todo ese espíritu odia a los profetas y mata a los profetas. Se deleita en eso, pero el pecado que llevaba en sí, ese espíritu, es todo un pecado fuerte en todo lo que es, ¿cómo puedo decir esa palabra? Que todo se trata de deseo mundano, de no hacer caso a las cosas de Dios, sino darle placer a la carne, porque ese espíritu se mueve en todas las iglesias, no se mueve solamente en esa temporada o anteriormente con Elías, sino también se mueve actualmente, porque trae muerte, trae persecución, trae división, trae muchas cosas de deseo, de pasión, de desenfreno a los hombres, y por causa de ese pecado pecan. Porque aquí habla de algo fuerte, de ¿cómo se dice esa parte? De un plan fuerte sobre los hijos de Dios. Aunque Herodes dice que tenía un poco de respeto,
pero esa mujer no, porque ya veo que ya tenía ahí mismo, era el mismo espíritu jezabelico en ese momento. Quiero leer ahí, creo que escribe un poquito de qué es ese espíritu. En Primera de Reyes 18. Bueno, vamos Primera de Reyes 18, después vamos a Apocalipsis. Primera de Reyes 18, Primera de Reyes 18:4. Y dice la palabra: cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar todos los profetas del Señor, había escondido a 50 de ellos en 2 cuevas, metiendo 50 profetas en cada cueva, y les dio comida y agua. Amén. Ese espíritu caza a los profetas. Y es un espíritu fuerte que viene moviéndose de generación en generación. Y hasta lo último, vamos a ver que se mueve hasta lo último. Vamos a Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20 o Revelaciones 2:20. Y dice la palabra de nuestro amado Dios: pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Santa. Esa está un poquito la revelación, cómo ese espíritu se mueve en todas, yo casi la mayoría, en todas las... ella no se mete en algo que simple, ella se mete casi siempre en la cabeza para dominar la cabeza. No sé también si saben la historia un poquito de Salomón. En lo último también se movió ese espíritu. ¿Por qué? Porque había lujuria, había esos pecados sexuales que pasa de generación a generación. También se movió ahí. También vino por causa de tantas mujeres que tenía Salomón empezó a hacer eso. Empezó a enseñar ese pecado que era normal, a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le hizo a cada una de ellas, que eran sus esposas, que idolatraban otros dioses, les hizo, creo que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Casas para los ídolos ahí, donde él vivía, y empezó a hacer de contaminarse también. Eso se ha movido, ese espíritu se mueve hasta hoy. Aquí en la actualidad y en Apocalipsis también se va a mover aún mucho más fuerte. Hay muchas veces que yo escucho a muchos y a muchas que les llaman a algunas que se vienen pintando o haciendo eso y les dicen el espíritu jezabelico. No sabe lo que está diciendo. Está declarando a un propio principado para que estése ahí en su iglesia o estése ahí en su casa. Tiene que tener mucho cuidado cómo llama a las hermanas. En vez de declarar maldición, tiene que declarar bendición, porque eso es un peligro fuerte, porque si ya está Jezabel ahí va a traer muerte. Trae muerte. Y a todos los hombres trae muerte. Muerte espiritual, no estoy hablando de una muerte física, estoy hablando de una muerte espiritual segura, porque si hay ese espíritu que se mueve, ella hasta no conseguir división o destrucción, no se va a ir. Entonces hay que tener mucho cuidado, como llaman a las hermanitas, como están diciendo a las hermanitas, muchas veces he escuchado, y a mí me duele el corazón, porque supuestamente el amor al prójimo, ¿dónde está? El amor al prójimo, a la hermana, al hermanito que dice, ay, no, es que ya porque se pinta la boca, porque se peina, porque se pintó el cabello, ya es jezabelica. ¿Qué está diciendo? Usted está maldiciendo, usted está, de su boca está saliendo una maldición a esa hermana. En vez de declarar bendición, en vez de declarar esa hermana va a ser una hija de Dios, va a ser de tener en cuenta. No, empiezan a declarar y empiezan a traer ese principado tan feo en la iglesia, tan feo de entre las hermanas. Y es la misma boca de Satanás, en la boca de esos hijos o de esas hijas de Satanás que están declarando.
porque están juntos. No puede salir esa palabra de nuestra boca. Yo he escuchado continuamente cómo hablan y no se dan cuenta lo que están trayendo, no se dan cuenta lo que están profetizando, no se dan cuenta que su boca tiene poder entre la vida y la muerte, la maldición o la bendición. Ese es un espíritu bien fuerte. Déjame decirte, aunque seas profeta, seas pastor o sea lo que sea, ese espíritu es bien fuerte. Tumba a los profetas. Hay que estar orando y ayunando para tener discernimiento y entendimiento a lo que nos estamos metiendo. Porque he estudiado ese espíritu, anteriormente estudié ese espíritu, cómo se mueve, y no es así como se describe. Esos son rasguitos, y no son así. Ese espíritu se ve en mujeres y está en hombres, porque aceptan estar así. Así como dice, aceptan estar en pecado sexual y comer alimentos ofrecidos a ídolos. Se hacen impuros. Ellos mismos justifican, y ahí viene toda la justificación metida con la palabra. Justifican a través de la palabra, justifican sus aberraciones y su pecado. Justifican el pecado. Y ahí sí no se hacen tan fuertes y empiezan a hacer, no, justifican. De todo justifican cuando no tienen entendimiento de lo que se está hablando aquí, porque de esto es un espíritu bien fuerte. Y va a haber una lucha. En Apocalipsis se habla de Babilonia. Y no quiero decir más de eso, pero ese espíritu es fuerte. Es un principado tan fuerte que ha tomado desde el principio y hasta el fin va a estar ahí. No podemos estar nombrando y enalteciendo a la que no se merece, sino a nuestro Padre Celestial. Amén. Pero aquí se habla sobre ese espíritu que se mueve en todos los tiempos. Solo cambia de generación a generación y a generación y a generación. Porque creo que el dominio más fuerte en el hombre, tanto en el hombre como en la mujer, porque no se queda ninguno de los dos, y ahora en este tiempo ya no se queda, es ese pecado sexual que entra por los ojos y que ya dice desde el principio, desde tus ojos tú ya eres infiel. Y cuando eres casado y tienes un esposo o una esposa, desde los ojos tú ya eres infiel. Imagínense, en este tiempo, que estemos declarando eso, estamos declarando y maldiciendo. ¿Estamos profetizando o estamos maldiciendo? ¿Estamos profetizando o estamos maldiciendo al propio cuerpo del Mesías? Porque nosotros somos parte del cuerpo de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, y tiene que haber un cuidado muy especial. He escuchado muchas cosas que me han quedado como que, santo, no saben lo que están hablando, no saben lo que dices, que esto no es un juego, esto es algo serio. Y eso no se lleva solamente un hito, esto se lleva un montón de hombres, un bunch, ¿cómo se dice? No se lleva un hombre, ella no viene por un hombre, ella viene por todos, y se lleva a todos, se lleva a todas las familias, trae destrucción en sí todo, trae mucha división. Amén. Vamos a continuar. Pero aquí se mueve esto. Y me trajo algo ahorita que estoy diciendo esto. Hay muchos que dicen, no, es que no es un espíritu que está diciendo. Yo conozco a muchos hombres que se dejan dominar por ese espíritu. Y estoy hablando de hombres casados que tienen amantes y que les complace todos a las amantes, les dan casa, les dan dinero, les compran todo. Todo lo que no tiene la esposa le da a esa amante. Y para los hijos y para la esposa, nada. Es ese espíritu que se mueve. Y tienen que aprender a identificarlo bien. A los hombres los dominan, pero de una forma tan fuerte que ni siquiera se dan cuenta
de que no cuida las bendiciones y que está cuidando a ese espíritu para que esté más alimentado y más bien y más fuerte. Ella, después de haberle sacado todo, les bota. Después de que había traído divorcio, división, lo bota y se va a otro. Y así sucesivamente y sucesivamente. ¿Cómo le digo? Como en no hay una detención. No hay un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento en este espíritu. Porque no suelta hasta destruirlo completamente. Cuando ya está destruido se va. Y no quiero decir que todas las mujeres son así, no, porque y conozco en la misma Biblia, de la misma Biblia, vamos a sacarlo. La mujer samaritana, cuando se acercó al Mesías, ¿hubo un arrepentimiento o no hubo un arrepentimiento? ¿Qué espíritu era ese? ¿Estaba dominada completamente? Ese no era un espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Porque ella deseó el agua viva. Ella quería el agua viva. Ella quería lo que había en el Mesías. Y ella entendió en el espíritu. Eso no era tan fuerte. Así que no hay una comparación para que vengan declarando a todo el mundo que es jezabélico. Yo sé que hay arrepentimiento. Lo único que puede quebrar solamente es un arrepentimiento sincero y que ella no vuelva a pecar más. Amén. Vamos a continuar en Mateo 14, 13, 21. En Mateo 14, 13, 21. Amén. Y la palabra es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia donde se dirigía y lo siguieron a pie. De muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a la multitud para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Santo. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Le respondió: tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y lo bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes lo distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Santo, o sea, era como el doble. Eran como 10,000, porque aquí no contaban a las mujeres y a los niños, solo están contando a los hombres. Eran como 10,000, santo, con todos los niños y las mujeres. Amén, aleluya. En este evento del alimento nos expresa algo muy importante aquí y nos habla a nosotros. Aquí nos está hablando a nosotros, porque aquí dice que Jesús, en el versículo 16 me llamó la atención, dice: Jesús les dijo: eso no es necesario, denle de comer. Les dijo a los discípulos: denle de comer. Les dijo: ustedes denle de comer a esa multitud. Eso es una profecía. Esto es una profecía para nosotros hoy en día. Santo Dios. Pero antes de eso ahí dice: pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. 5 ministerios.
5 más 2 son 7, perfección. 12 canastas que representan los discípulos y las 12 tribus. O sea que va a alimentar a todas las tribus de este mundo a través del pan de vida que es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Él está mandando a distribuir esa comida. ¿De qué se trata? Se trata de la palabra, se trata de la buena nueva. Ahora, ¿quiénes son los discípulos en la actualidad? Somos nosotros. Nosotros somos los discípulos. Cuando tú aceptas que Jesús de Nazaret es tu Señor y Salvador, tú te conviertes en discípulo. ¿Qué es un discípulo? Alguien que escucha la palabra, es que escucha la enseñanza y que después la pone en acción. No que se queda quieto, sino que se pone en acción. Porque ya hay un convertimiento de corazón y de mente y de todo. Hay una transformación que el propio Mesías le da a la persona que viene con deseo de seguir su caminar de nuestro amado Mesías. Y aquí está hablando, denle de comer. Esa palabra es para cada uno de nosotros. Denle de comer a esa multitud que tiene hambre. Denle de comer de lo que tú tienes, de lo que tú has aprendido, de lo que tú recibes en cada prédica, en cada servicio que tú vas. Da de comer a esa multitud que tiene hambre. Da de comer esa palabra que es viva, esa agua viva. Dales de comer. Cada uno de ellos, para que tú puedas ser ese discípulo, necesitas dar de comer. Y te lo manda el propio Mesías. Y ahí dice, no tengo nada. Como que dice, no tengo nada, solo tengo 5 panes y 2 peces. Porque si tú eres obediente a lo que te está mandando nuestro amado Dios Todopoderoso. Porque los discípulos, yo pienso que ellos no sabían lo que iba a pasar, ellos solamente obedecieron. Y en la obediencia, hermanos, en la obediencia sucede algo maravilloso, algo majestuoso. Porque ellos se fueron. Ellos fueron y empezaron a distribuir la comida. Y dice que se comieron y empezó a hacerse algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Hizo un milagro sobrenatural. Cuando hay obediencia en los hijos de Dios, el que se manifiesta maravillosamente es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, multiplicando, haciendo lo que parece imposible, lo hace posible. Lo que parece que no va a alcanzar, lo extiende, lo aumenta y lo multiplica. Cuando hay obediencia. Y aquí hay muchas cosas, no puse tanto los versículos aquí, pero vamos a leer, porque vamos a leer los libros. Puse aquí los libros que dicen casi lo mismo, pero vamos a ir a los libros, amén. Tiene más significado muchas cosas, pero vamos a leer Marcos 6:30, Marcos 6:30 al 44. Al 44, y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que había hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer, o sea que hasta ellos estaban sin comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas, pero muchos le reconocieron y lo vieron salir, y la gente de muchos pueblos corrió a largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas o a las aldeas cercanas a comer algo que comer. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Otra vez, ¿con qué?, le preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen.
ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que se sentaron a sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, mirando hacia el cielo, y lo bendijo. Luego, a medida de que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los peces para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y peces. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron de esos panes. Amén, aleluya. Aquí habla un poquito más específico, que fueron a buscar, no eran de ellos, fueron a buscar la comida, y que ahí les digo que encontraron pescados y pan, y que ellos dijeron algo muy importante, porque dijo: si nosotros vamos a darles de comer, tendríamos que trabajar durante meses, porque no era un poquito de gente, no eran ni 100 personas, no eran ni 1000 personas, eran 5,000 personas libres, los hijos y las mujeres. Dice: tenemos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Vieron que era algo imposible, porque era algo imposible. Había mucha gente. ¿Y qué les responde? Entonces les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba, que sentaran, que prepararan a la gente para que ellos puedan comer, porque Él va a repartir. Me gusta siempre que nuestro amado Mesías siempre está orando, y por eso la oración no es solamente para que se multiplique en tu casa, sino para que haya esos milagros y prodigios, esa provisión sobrenatural sobre las necesidades del pueblo, sobre las necesidades de los hermanos que necesitan en este tiempo. Tú no sabes lo que está pasando alrededor de todo este mundo, y hay muchas cosas que hay escasez en algunos lugares. Y tenemos que sentirnos agradecidos porque Dios está proveyendo. A pesar de todo, Dios está proveyendo a su pueblo. Y aquí una vez más les enseña lo sobrenatural y la confianza para que ellos puedan creer, porque todo esto es el trayecto del caminar con el Mesías. Les está enseñando, les está preparando para que vean algo sobrenatural, que aprendan a confiar, que aprendan a creer, que aprendan a orar siempre para que eso se multiplicara, para que haya esos milagros y prodigios. Ok, vamos a leer la siguiente. Dice Lucas 9:10, que está también lo mismo. Lucas 9:10 dice la palabra al 17. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que había hecho. Luego Él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero la multitud le descubrió a dónde iba y los siguieron. Jesús lo recibió y le enseñó acerca del reino de Dios, sanó a los enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a la multitud para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas, granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Le respondieron: ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús le respondió: díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y los bendijo. Y luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a los discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron
12 canastas con lo que sobró. Amén, aleluya. De esto hay un significado profundo, pero sé que habla de las almas, habla del sacrificio de nuestro amado Mesías, de ese alimento que no se va a terminar nunca, que siempre va a estar proveyendo para multitud de gente. Vamos a leer el último, está en Juan 6, donde se repite lo mismo, Juan 6:1. Juan 6:1 al 15. Y dice la palabra: Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales y milagros que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de los discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Fue Felipe. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Aquí da el nombre en Juan, da el nombre quién era el que estaba con el que estaba hablando nuestro amado Mesías. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no podríamos tener el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Aquí dice el detalle, los detalles. Habló Andrés, el hermano de Simón de Pedro, y dice que estos panes y estos peces eran de un muchachito. Yo antes decía, maybe los pescados son crudos, pero cuando empecé a investigar muchas cosas, es el pescado que antes les ponían mucha sal. Es como a la carne, cuando le ponen mucha sal para que no sé cómo se dice eso, pero es esos peces que tienen mucha sal y que no se pasa. Tú lo puedes llevar y ellos permanecen sin pasarse, sin pudrirse. No sé cómo decir esa palabra, ya se me fue de mi mente, pero están en sal. Hasta hoy lo venden, los peces, no sé cómo se dice, secos, así como la carne de res, lo secan y lo salan y sirve para mucho tiempo. Sí, amén, seca, disecando, sí, esos eran esos peces, porque yo pensé que eran peces crudos y digo, ¿cómo se van a comer la gente peces crudos? No, eran peces así que antes utilizaban así, porque recuerden que no había nevera, no tenían nevera todo el mundo. Ahora sí ya tienen, pero ahí en ese tiempo no. Díganle a todos que se sientan. Y ahí manda, aquí hay una parte más efectiva, porque yo no entendía quién está hablando así de esa manera, y era Felipe, dice Felipe, Andrés, el hermano de Simón Pedro, y encontraron los que se estaban como diciendo, pero ¿cómo vamos a dar de comer? Y aquí está hablando, dice: luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y distribuyó a la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Amén, aleluya. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos de la multitud que habían dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaba dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Santa. La gente se dio cuenta de ese milagro y dice que quisieron hacerle rey. Santo. ¿Y qué hizo nuestro amado Mesías? Dice que se escabulló
salió corriendo de ahí porque él no vino a que le exalten, a que le hagan de darle así la gloria. Él vino como siervo. Y él cuidaba mucho eso porque él no quería que nadie le hiciera de hacerle, de ponerle como rey, porque todavía no era el tiempo para que puedan verlo, pero solo por los milagros. Si no hicieran milagros, ellos no confían. Hasta hoy es así. Bueno, vamos a continuar en esta mañana. A ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a ir a Mateo a continuación. No voy a explicar mucho esto porque no quiero que se me vaya mi voz. Estoy un poco ronca. Mateo 14, del 22 al 36. Y dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaron al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firmes, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genezaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de una llegada corrió rápidamente por toda la región, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran a sanarlos. Le suplicaban que permitieran a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanos. ¡Santo! No sé si se acuerdan de eso, de esa administración. Yo pienso que la administración que recibieron del toque de los tzitzits era cuando hizo de sanar, cuando la mujer de flujo de sangre, ella por su fe recibió esa sanidad. Están haciendo la misma acción porque pienso que escucharon de esa sanidad. Y dice que sí, fueron sanos. Todos los que tocaban a Jesús eran sanados. O sea, la fe estaba aumentando. Ya estaban creyendo más a nuestro amado Mesías. Vamos a leer de la misma de Jesús que camina sobre las aguas en Marcos 6, 45, 52. Marcos 6, 45, 52. Amén. En la palabra de nuestro amado Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Betsaida. Mientras enviaba a la gente a casa, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo. Jesús vio que ellos
se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Santo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. Tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados. Amén, aleluya. Porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Santo. Aquí está hablando de los corazones de los discípulos. Me llamó la atención que dice en este libro de Marcos, dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Su intención era pasarse de largo. O sea, su intención no era quedarse salvándolos. Santo. Pero dice que ellos lo vieron en esta versión. Bueno, en este libro. Santo. Gloria a Dios que lo vieron. Y aunque se hayan asustado, que hayan pensado que es un fantasma, pero lo vieron. Vieron a Jesús. Dice, todos quedaron aterrorizados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. Tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Santo. Amén. Vamos a ver en Juan 6. Juan 6, 16 al 21. Y dice la palabra de nuestro amado Dios. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Había remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Amén, aleluya. Bueno, están casi iguales todas las historias, pero me gusta porque en alguna de Marcos tuvo más detalle cómo todo sucedió, y en Juan también a lo último que dice que el atardecer se separó nuestro amado Dios y se fue a orar. Todavía era de día cuando él se fue. Entonces dice que ellos le estaban esperando y que ya empezó como a anochecer y ellos subieron a la barca para cruzar. Y ellos ya habían manejado, dice, como 6 kilómetros y que ahí empezó. Pero en el libro de Mateo habla que era ya las 3 de la mañana. Se imaginen al atardecer que él se fue temprano, vamos a poner como a las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Santo, casi como 10 horas orando. Porque todo ese tiempo no vieron a Jesús. Jesús quería estar a solas, quería esa privacidad. Y podemos entender algo maravilloso, que nuestro amado Dios Todopoderoso quería esa intimidad con su Padre. Quería orar a solas, quería buscar de eso. Y en las otras, en Marcos y en Juan, habla de que Jesús les vio, que ellos estaban ahí en problemas. Jesús los vio, ya sabía que estaban en problemas. Y dice alrededor de las 3 de la mañana, él estaba en oración. Creo que las horas que son más como buenas para orar son esas horas. Aunque sea muy difícil levantarse. Es en la madrugada. Creo que cuando hablan de la vigilia que hablan, creo que en sí en toda la Biblia es en la madrugada de las
de las 3 a las 6. Pero hay muchas veces que ya sale el sol. Cuando ya sale el alba, es que ya no hay la misma búsqueda de intimidad que hay en la madrugada. No es lo mismo. Y cuando tienes ese entendimiento, pienso que para los que buscan a Dios en la madrugada, tienen el entendimiento que recibes más revelación en la madrugada, más visiones en la madrugada, más sueños en la madrugada. Santo. Si hasta el mismo Mesías estaba orando y él desde que se hizo de despejar de la gente, huyó de la gente porque está hablando en una parte donde que ya lo querían hacer rey. Él huyó, se escabulló, dice, por dentro de ahí, y se fue. Y se fue a orar. Se fue a buscar esa intimidad, siendo santo, siendo un hombre que no tenía pecados. Imagínense nosotros, que algunas veces decimos, es que yo no puedo orar, pero es que yo no puedo. Imagínense él, que era santo, buscaba mucho en oración, en ayuno, porque algunas veces hay algunos que vamos a encontrar en algunos libros que dice que no quiere comer, y los discípulos le dicen, ¿y dónde comió? ¿Dónde comió Jesús? ¿Quién le dio de comer? Porque no se daban cuenta que él también estaba ayunando. Y se ve en toda la trayectoria de todo su ministerio, cómo él buscaba de su Padre, constantemente buscaba de su Padre, y por eso esos milagros y prodigios, todo eso. Y en lo último, cuando ya se ve lo que hacía nuestro amado Mesías, es cuando les lleva a los 3 discípulos para que le acompañaran, para que pudieran orar, pero se quedan dormidos las 3 veces. No se levantan, se quedan dormidos, no pueden durar ni siquiera 1 hora. 1 hora en oración, ni siquiera puedes orar. Y él necesitaba de esa oración porque él estaba pasando por algo fuerte. Él sabía lo que venía y él tuvo también miedo. Él también se sentía débil y necesitaba de esa oración, pero los discípulos no pudieron estar levantados ni siquiera 1 hora, dice él, y el mismo Jesús habla ahí más adelante, que vamos a estar leyendo. Pero aquí veo algo poderoso, porque a nosotros nos enseña a ser como él. Dice que sigamos los pasos de nuestro amado Mesías, y aquí nos enseña a que nosotros podamos ser como él. Que si viene alguien para glorificarte y decirte, es que tú eres una hija de Dios y esto que otro, sale huyendo de ahí. No permitas que te alaben a ti, sino que alaben al Padre, alaben al Hijo, pero que no te alaben a ti. Sale huyendo de ahí. Como nuestro amado Mesías, que dice que salió huyendo de ahí. También aquí enseña una parte, porque dice que ya le estaban esperando la gente al otro lado, y era la gente que ya se había enterado de todos los milagros, y repiten esta parte de lo que hizo el milagro. Si se acuerdan que leímos el milagro de la mujer de flujo de sangre, que solamente ella confesó todo lo que ella había pensado, y la acción que había hecho, y lo que había sacado el poder de nuestro amado Mesías, y había recibido ese milagro. Y yo pienso que eso recorrió por todo Israel, y se llegaron a enterar, y cuando cruzó el lago, dice que se reunieron y trajeron a todos los enfermos. Y que solamente, dice en Mateo 14:36, dice, le suplicaba que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco. Pero voy a leerlo acá, en la K2, dice, ellos le rogaban que le dejara tocar tanto solo los tzitzit de su talit, y todo lo que los tocaron quedaban completamente sanos. ¡Aleluya! Creo que los testimonios sirven para aumentar la fe, y ahí está uno de esos, porque ella testificó, y es muy importante testificar de ese milagro que tú has recibido, porque por medio de esa testificación, de que ella no se quedó callado y dijo a todos los que estaban presentes, se llegaron a enterar los otros enfermos,
y creyeron en eso. Y querían tocar los tzitzis de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y lo tocaron y recibieron esa sanidad. Por fe recibieron esa sanidad. Santo. Eso es su testimonio, cada uno de los testimonios que tienen usted un llamado y tiene una manifestación sobrenatural, y que ese testimonio usted no ha podido decirlo, tiene que decirlo, porque a través de ese testimonio usted fortalece la fe del hermano, fortalece la fe de ese enfermo o de alguien que está buscando esa sanidad. Dice, si se le sanó, porque algunas veces nosotros creemos que nuestra enfermedad o nuestros problemas no tienen solución, o que nuestras enfermedades no hay sanidad, y eso es una mentira. Con Dios todo hay para todo, hay sanidad, hay liberación, hay manifestación de la gloria de Dios, y todo lo que parece imposible con Él es posible. Todo. Y aquí nos enseña algo poderoso, que aprendamos a confiar, y aún así los discípulos seguían fortaleciéndose, porque ahí dice que cuando bajaron de la barca le adoraron, porque había calmado todo la tormenta y todo lo que estaba pasando, que lo adoraron y que reconocieron y exclamaron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Todavía estaban siendo ministrados, estaban creciendo, los discípulos todavía estaban creciendo y aprendiendo. Y vamos a ver más adelante algo impacto, cuando el otro día entendió algo y dije, santo. Vamos a ver más adelante, pero quiero dejarlo ahí porque no quiero hacerlo más, ya está muy grande el video para que se baje. Amén. Pero creo que en este capítulo de Mateo 14 nos ha hablado mucho, tanto para poder discernir y entender de qué estamos enfrentando, no solamente aquí en la casa, sino en todo lado. Cuando se mueve ese espíritu, usted puede discernirlo. Y creo que ahí están los versículos principales para que usted pueda distinguir. Y hablamos también de la multiplicación de los panes y los peces, los 5 ministerios, el número 7, 5 más 2 son 7, son la perfección, y los 12 canastas, que son los 12 discípulos, las 12 tribus y todo el mundo en general que entra para que coman ese pan de vida que es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y lo último, Jesús caminando sobre las aguas. Me gustó en la versión, creo que fue la de Marcos, donde dice que Jesús iba a pasar de largo, o sea, no se iba a quedar con ellos, aunque estaban viendo que estaban pasando por un problema. Dice, Jesús iba a pasar de largo, y dice que ellos lo vieron. Ellos lo vieron a Jesús. Ellos lo vieron. Y creo que ese es nuestro enfoque. Que siempre estemos buscando a Jesús en toda tormenta. Aunque parezca que no se va a asomar, que lo busques. Y Él va a estar ahí. Él te va a escuchar en todo lado. Él está ahí. Él está caminando. Algunas veces que tú piensas que estás solo, Él está caminando alrededor tuyo. No dejes que pase de largo. Invítalo. Pide ayuda. Él está allí, Él está mirándote. Dice que desde la tierra, o sea, desde donde Él estaba orando, Él vio a ellos que estaban en peligro. Ellos escucharon. No, Él escuchó de lo que estaban en dificultades, porque dice en la palabra, dice, Jesús les vio que estaban en dificultades. O sea, que antes que entrar al lago, Él ya escuchó de ellos. Pero solamente la única diferencia es que buscaran de Jesús. Y eso muchas veces nosotros nos desconcentramos. Que no buscamos a nuestro amado Jesús y buscamos otra cosa. Pero ahí justo a tiempo dice que lograron verlo. Que lograron verlo. Santo. Si no veían y no abrían bien los ojos, esos discípulos se quedaban ahí en esa tormenta. Pero gloria a Dios que lo vieron. Lo vieron, lograron verlo. Y Él se acercó. Porque Él es siempre un caballero. Él es el caballero de caballeros. Cuando lo vieron, aunque se hayan asustado, creo que su corazón quería que Jesús estuviera ahí.
Y cuando digo, sí, yo estoy aquí, y lo veo como, yo lo he sentido eso. Yo lo he sentido. Cuando algunas veces he pensado y ha venido muchas cosas, miedo y tristeza y llanto, y me pongo a orar y me dice esta misma palabra: no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy aquí, yo estoy contigo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y esa palabra a mí me ha ministrado y te va a ministrar a ti, que cada vez que pienses que estás solo, Él te dice aquí en Mateo 14:27, te dice: no tengas miedo, ten ánimo, yo estoy contigo, así que no tengas miedo. No tengas miedo, yo estoy contigo. Yo estoy caminando alrededor tuyo, yo estoy contigo. No te desanimes, no te desalientes, no tengas temor de las cosas que tú estás viendo. No tengas miedo, yo estoy contigo. Amén, aleluya. Así que creo que tenemos que seguir estudiando, hablando de la palabra, porque nuestra fe tiene que seguir fortaleciéndose, así como la fe de los discípulos todavía estaba siendo procesada. Aquí dice, tienen tan poca fe a Pedro, cuando le llama a Pedro, que le llama a Pedro y va caminando, pero las fuerzas de todo el viento, el ruido de este mundo le distraen y pierde el enfoque de seguir a nuestro amado Mesías, de avanzar hacia Él. Y así nos sucede a muchos de nosotros, porque muchas veces sí estamos enfocados en Dios, y por el ruido del mundo que nos distrae, todas las cosas que suceden. Y no solamente se trata de una tormenta o de olas, no, de todas las cosas que te turba aquí en la tierra y que te distrae, y por causa de esa distracción caes otra vez. Que aprendamos a caminar firmes. Aquí nos dice que aprendamos a caminar firmes, que no escuchemos las voces extrañas, porque el enemigo siempre va a estar tratando que tropieces, tratando que no tengas fe, que no creas, tratando de distraerte como sea, para que tu mirada no estés en Jesús, sino que te caigas, que te desconcentres, que no leas la palabra, que no ores, que no ayunes, que lo pongas en segundo lugar y que pongas en primer lugar todo ese ruido, toda esa distracción, toda esa enfermedad, todo ese problema que estás viviendo ahora mismo, que estés en tu mente todo eso lleno, pero no Jesús, no nuestro Padre Celestial. Ese es el trabajo del enemigo, siempre distraernos. Y tenemos que luchar contra eso, porque eso es una disciplina, hermanos. Una disciplina tan fuerte en nuestra mente, porque está acostumbrada. Creo que mi mente es bien fuerte, mi mente es muy fuerte, hermanos, muy fuerte. Hay muchas veces que algo pasa o algo sucede o algo dice y mi mente empieza a hacer muchas historias, películas. Y algunas veces yo ya me conozco y digo: Señor, ayúdame, quita todo lo que viene a mi mente, porque yo estoy imaginándome tantas cosas. Y no permitas eso que entre e invada en todo mi cuerpo, porque yo empiezo a creer todo lo que me imagino y me deprimo, me desespero. Entra la ansiedad, entra la depresión y entra muchas cosas. No permitas. Ayúdame, distráeme con algo. Y empiezo a danzar, empiezo a adorar y empiezo a limpiarme, porque sí es fuerte, hermano, sí es fuerte. Yo tengo muchas batallas de esa manera. Ha venido muchas cosas a mi mente y algunas veces no puedo liberarme algunas veces en esa forma, y la única opción que yo corro es a la danza, a la adoración, y esa es la única manera de despejar mi mente, de distraer mi mente humana, para que mi mente vuelva otra vez a una mente del reino. Porque mi mente en sí vuela, hermanos, vuela muchísimo en muchas cosas, en muchos pensamientos, que cuando escucho algo, que cuando me dicen algo, que cuando me informan algo, empiezo a pensar y mi arma en este tiempo es la danza, la adoración, y empiezo a quebrar y después de tanto rompimiento empiezo a orar y empiezo a entrar en la presencia de Dios. Eso es ¿cómo se dice eso?
Es como que entran muchas hojitas en un lugar y tú empiezas a sacarle a través de la danza con el, no sé cómo se llama, el rastrillo, el que saca las hojas, y empiezas a limpiar y a limpiar y a limpiar y a limpiar y hasta que queda sin nada y puedes entrar en la intimidad con Dios. Pero si no limpias, ¿cómo vas a poder entrar en la intimidad con Dios? Y yo tengo que estar haciendo constantemente eso. Es una disciplina tan fuerte humanamente para estar equilibrada, para poder tener ese shalom de Dios. Es una disciplina tan fuerte. Para poder tener dominio propio, tienes que accionarla. Yo he tenido que accionarla. Tal vez sea yo la única que trabaja de esa manera. Soy débil en muchas cosas. Y el único que me ayuda, el único que me ha dado a entender para yo poder desarmar todo ese diseño, esa maquinación del enemigo que viene envolviendo, porque es como una serpiente, viene envolviendo, trae pensamientos y se da vuelta otra vez en tu cabeza, otra vez vuelve y otra vez vuelve y otra vez vuelve y otra vez vuelve. Y es como una serpiente, yo lo he visto como una serpiente envolviéndome. Y otra vez vuelve ese desánimo y es como que ya se va y otra vez vuelve y hasta que después viene de una y te atrapa, ¡blum! Y no, ya no estamos para eso. Que dices, no, ya se me va a ir, ya se me va a ir, ya se me quitó. No, acábalo de raíz. Coge la espada y córtalo, corta la cabeza de esa serpiente, de ese chisme o de lo que hayan dicho, de lo que esté moviéndose, córtale la cabeza, porque te va a seguir viniendo rondando hasta envolverte y santo, caes. Y he aprendido mucho de eso porque aunque yo esté centrando la palabra y aunque yo esté hablando de la palabra, sigo luchando con todas mis emociones, con todos mis pensamientos que algunas veces se quieren hacerse una mente del mundo y no quieren tener una mente del reino. Y tengo que estar cada rato inyectando palabra, cada rato inyectando alabanza, cada rato declarando en mi casa, afirmando, declarando la sangre del Mesías, declarando que aquí es tu reino y tu justicia, aquí en esta casa te pertenece, aquí es tu atmósfera, esta es tu casa, este territorio, este terreno te pertenece, es santificado para ti, no entra en una hueste. O sea, la guerra espiritual es día con día, hermanos. Algunas veces no puedo dormir en la mañana. Me levanta a la 1, me levanta a las 2, me levanta a las 3 y digo, algo está pasando. A ver, vamos a empezar a danzar. Algunas veces no tengo revelación, hermanos, y no sé ni contra quién estoy peleando. Y empiezo a danzar, a alabar, a danzar, agarro la bandera y dormida, agarro la bandera y digo, por favor, dame, porque yo no sé qué está pasando, pero sé que está algo pasando, no me dejas dormir y sé que tú me despiertas para hacer algo. Muéstrame qué es. Y cuando ya estoy como 30 minutos de aquí para allá, como loca, de allá danzando para acá, orando en cada cuarto, ungiendo a mis hijos. A ver, baby, son mis hijos, oro, les unjo de la cabeza a la plata de los pies, paso al otro cuarto, los chiquitos, paso al otro cuarto de mi esposo, y después voy a la cocina, al basement, y digo, y no encuentro nada, ¿qué pasó? Y sigo como media hora, y después de una media hora, viene la revelación. Enseguida no viene. Tanto buscar es una lucha, hermano, una lucha fuerte. No soy, no sé, tal vez alguien les da la revelación enseguida, pero a mí yo tengo que luchar por eso porque hay mucha presión en mi mente. Hay muchas cosas que enseguida quiero que me lo dé, pero no, espera, sigue limpiando. Y después viene la revelación. Y no son 5 minutos, 15 minutos. Algunas veces hasta ha pasado horas. Para cuando ya esté cansada y ya esté lista para ya dormir porque ya no avanzo de tanto danzar o de tanto orar, viene la revelación. Y he tenido luchas constantes en eso. Creo que trabaja Dios así conmigo. Creo que trabaja así tan duro y digo, Señor, yo sé que todavía dicen que soy joven, pero yo ya no siento joven. Yo siento que me canso y yo siento que me desgasto. Pero después de eso, yo sé que Él renueva mis fuerzas. Y tengo que buscar para que Él pueda llenarme. Porque si no, no puedo resistir en el día. Me va a doler a mí. A mí antes tenía muchos... yo trabajaba en la noche y me quedé como... que cada vez que no dormía... venía dolores de cabeza, tenía muchos dolores de cabeza, porque yo trabajé como 2 o 3 años en la noche y no dormía tampoco en el día porque no podía dormir. Y entonces se quedó como que me daba muchos dolores de cabeza. Cuando ya volví a la normalidad, a trabajar en el día y a dormir en la noche, era muy fuerte, no me acostumbraba. Pero ahora
yo me levanto, sí me levanto en la mañana, pero muchas veces le digo, si es que viene ese dolor, quítame ese dolor. No quiero sentir esa opresión en mi cabeza, porque sé que tuve como, ¿cómo se dice eso? Cuando tú tienes algo, que ya pasaste por ahí, sabes que ahí hay una entrada, tienes que cuidarte. Tienes que ser cuidadoso en todo lo que tú haces y tienes que ser disciplinado porque tú no eres solamente espíritu, también eres carne. Eres un ser humano y tienes que cuidar. Y tengo una disciplina estricta que hasta algunas veces cuando ya duermo a las 10 es porque ya me descuidé completamente. Tengo que dormir máximo desde las 8 o las 9 para yo poder levantarme temprano. Porque después yo me siento cansada. Y no es por la culpa de nadie, sino por mi culpa, porque es mi disciplina. Yo tengo que hacer todo lo posible para que todo esté bien y esté y pueda descansar, porque sé que mi cuerpo necesita descanso. Sé que mi cuerpo humano se está desgastando. Tal vez mi espíritu y mi alma sean jovencitos, sean teenagers, pero mi cuerpo se está desgastando y tengo que ayudarlo. Tengo que ayudarlo de mi parte, tanto en lo físico, lo mental, lo emocional. Tengo que ayudarlo. Y tengo que ayudarme a mí mismo para tener una buena salud. Si no, no voy a poderme parar. Santo. Amén, aleluya. Todo es una disciplina para que se manifieste. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a hacer un llamado también. Si algún hermano ha recibido la palabra que le haya ministrado en su corazón, en su mente, le invitamos para que pueda hacer una oración de fe. Y también si es que se ha alejado de la presencia de Dios, le invitamos también para que haga esa reconciliación con nuestro Padre. Y pues vamos a hacer una oración para cerrar. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, por tu palabra, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno, Señor, y te damos gracias, Padre, porque a pesar de todo, Padre, tú sigues siendo fiel, Padre. A pesar de todo, Padre, tú sigues obrando, Padre, y tú nos sigues ayudando día con día, Padre. Gracias por tu preciosa palabra. Sé que tu palabra no regresará vacía, Padre, que vendrá con fruto, Padre, y que tú estás obrando, Padre, en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes. Que queden, Padre Santo, guardadas en nuestro corazón y nuestra mente, Padre, y no solo guardadas, Padre, que podamos accionarla en nuestro diario vivir. Vivir tu palabra, Padre, porque eso es lo que quieres, Padre, que vivamos tu palabra cada día. Ayúdanos, dándonos la fuerza, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, nuestras debilidades a ser fuerte en ti, porque solamente contigo podemos, sin ti no podemos hacer nada. Te pido que guíes siempre nuestros pasos, direcciones, nuestros pasos, nuestros pensamientos, Padre, y todo, Padre Santo, de nuestro ser, y nos ayudes a hacer tu voluntad aquí en la tierra. Te damos gracias, mi amado Dios Todopoderoso, en esta mañana, porque tú eres bueno y eres fiel día con día. Recibe toda gloria y recibe toda honra, mi amado Dios Todopoderoso. Todo esto te lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, mi amado Mesías, Hijo de Dios. Amén, amén. Santo Dios. Déjenme abrir las ventanillas. ¿Qué pasó, hermana Lupita? ¿Dónde se cayó? ¿Por qué se cayó? Amén, amén. Bendiciones a cada uno. Sorry porque estoy un poco... No voy a decir la palabra así como mi esposo dice, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Estoy resfriada. Pero no me gusta estar así. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a darle su tiempo. Si hay algún hermano por ahí que quiera subir y tenga una ofrenda de alabanza o tenga un testimonio, le invitamos para que pueda mandar su solicitud. Amén. Bienvenida, hermana Miriam. No sé si tiene un tiempo para saludar y traer una ofrenda de alabanza. No sé si está afuera. Adelante.